Sí, hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema de la semana del mes pasado de cómo perdonar de corazón. Y para iniciar, les quiero pedir que puedan ir a su chat, sea por el teléfono móvil, sea por el computador, y pueden dar algunos aportes de lo que fue el tema la semana pasada, porque queremos ahí retomar lo que ustedes escriban en el chat. Entonces, nuevamente la pregunta, ya pueden ir yendo al chat, ya pueden poner algunos puntos específicos de ¿qué fue el tema de perdonar de corazón la semana pasada? Lo que adelantamos, perdón, el mes pasado, lo que adelantamos hasta el punto que llegamos. Entonces, me gustaría ver en el chat y retomar de parte de ustedes entonces lo que estén escribiendo allá. Un punto concreto que Dios te habló, algo específico del tema del mes pasado, de abril. Y mientras nos llega pues el primer mensaje, les voy a dar el primer punto de parte mía y fue que Jesús mismo nos habló acerca de que es imposible que no vengan tropiezos o la palabra en griego que es escandalón generalmente se traduce como ofensa. Quiere decir, imposible que no vengan ofensas. En nuestra vida, tú y yo vamos a experimentar esta realidad en nuestro matrimonio, ofensas, con nuestros hijos, ofensas, en la iglesia, ofensas, en el trabajo, en el estudio, en el colegio, en el lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, falibles, imperfectos, y cuando nos relacionamos unos con otros, con nuestras imperfecciones, vamos a ofender a otros. Quiere decir que nadie de nosotros se salva de la necesidad de tener que lidiar con la ofensa y, por lo tanto, de tener que perdonar en algún punto, porque si fui ofendido, entonces necesito también perdonar. Esto como primer punto. Y Elías, no sé si no me está funcionando el chat o si nadie ha escrito nada en el chat. Elías, ayúdame, por favor, aquí estoy tratando de volver a abrir mi chat si veo algo. ¿Hay algo, Elías? Le- Les hago de nuevo la pregunta y creo que es muy valioso que ustedes puedan escribir algo de lo que recibieron el mes pasado para que podamos procesar juntos. Eso nos da la oportunidad, la tecnología nos lo permite hacer, pensar conjuntamente. Y nuevamente, yo puse el primer punto del mes pasado, pero te pido, ¿qué recuerdas de lo que hablamos del mes pasado? Y si no estuviste aquí el mes pasado, la grabación está disponible si tú quieres profundizar en la primera parte del mensaje, cómo perdonar del corazón, puedes volver a ver esta enseñanza. Pero por hoy, los que estuvieron y los que recuerdan, escríbanos aquí en el chat y les doy el segundo punto del mes pasado, y es que hay dos sistemas de justicia. Está el sistema humano y el sistema divino. Y en el corazón de cada ser humano hay un sentir que alguien tiene que pagar por la ofensa que me ha sucedido. O sea, alguien tiene que pagar el daño o el dolor que me fue causado. Está el sistema humano, y en el sistema humano el no cristiano dice, el ofensor me las va a pagar. Y en Colombia, de hecho, tenemos este dicho, decimos, me las va a pagar porque le estoy cobrando en mi corazón a esta persona y espero en mi corazón que me pague el daño que ha causado. La persona no cristiana, la persona cristiana tiene este mismo sentir, pero ¿cómo es cristiano? Dice, bueno, yo no puedo mostrar lo que está en mi corazón, que quiero que me las pague. Entonces, pues yo voy a decir que nadie va a pagar, pues, o sea que yo no le voy a cobrar. Y eso fue lo que Pedro le preguntó en Mateo 18, que fue lo que leímos el mes pasado. Y Pedro le dice,
¿cuántas veces tengo que perdonar? O sea, ¿cuántas veces como que tengo que pretender que no le voy a cobrar a nadie, que nadie va a pagar? ¿Hasta 7 veces? Y la realidad es que esto no funciona más de 7 veces, que uno dice, bueno, nadie va a pagar, no le cobro a nadie. No funciona más de 7 veces. Y todos los que están casados saben que la misma ofensa no solamente sucede 7 veces, sino puede suceder una cantidad de veces y esto por semana. Entonces, eso es el sistema humano del no cristiano y el sistema humano del cristiano, que en su propia fuerza dice, bueno, no le voy a cobrar a nadie, pero no funciona. Por lo menos no funciona más que 7 veces, como Pedro preguntó al Señor Jesús. Y el segundo sistema es el sistema de Dios, donde alguien está pagando, pero no es el ofensor, sino que es Jesús mismo. Jesús paga. Gloria, hay dos mensajes, dos conclusiones. Perfecto. Los voy a tomar. Gracias, Vico. Muy bien. Entonces, en el sistema humano, como está escribiendo Mireya, Jesús paga, o de hecho, ya pagó nuestras deudas en la cruz del Calvario, tanto las mías como las de la otra persona. Así que Mireya, gracias que esto es precisamente el sistema divino de la justicia del perdón, que ni el ofensor paga, ni yo digo, bueno, nadie paga, sino Jesús pagó la deuda que la otra persona generó en mi corazón, y la deuda que yo también generé en el corazón de otras personas. Y Pía está escribiendo Lucas 17:1, el perdón ilimitado. Lo mencionamos también. Ilimitado es cuando Jesús dice 70 veces 7, que significa ilimitado o las veces que sea necesario. Y ahí justamente Jesús nos dirige al sistema divino de la justicia del perdón, porque decimos, yo no puedo. O sea, quizás 7 veces es posible, pero no puedo las veces que sea necesario. No puedo perdonar ilimitadamente. Correcto. Yo tampoco, porque ahí necesito el sistema divino, donde Jesús pagó tanto mi deuda como la deuda del ofensor. Y Arturo está diciendo que el hecho de perdonar más de 7 veces es para que aprendamos a conocer el amor. Y Pía nuevamente nos habla de la parábola del deudor, Mateo 18, donde uno le debía 10,000 talentos, que eran no solo 200 años de trabajo, sino 200,000 años de trabajo. O sea, algo imposible que alguien jamás pudiera pagar. Y como describe Pía, correcto, 100 días de trabajo era la segunda deuda que un consiervo no le quería perdonar al otro consiervo, que eso sí era algo mucho más viable o más posible de perdonar. Quiere decir, mi deuda con el rey es tan grande que es imposible pagarla. Deudas que otros tienen conmigo, compañeros, consiervos, esposa, hijos, padres, pueden parecer deudas muy grandes, sí, pero en comparación a mi deuda con Dios, el rey, todavía son deudas mucho más pequeñas. Entonces, tenemos cubierto este punto. Y tal como funcionan las deudas financieras que Jesús usa en Mateo 18 para hablar acerca del perdón, deudas financieras, tal cual funcionan las deudas del corazón o las deudas relacionales. En otras palabras, perdonar realmente es cancelar una deuda, sea una deuda financiera o sea una deuda relacional, una deuda de honra, de respeto, una deuda de fidelidad, de tiempo. O sea, una deuda financiera funciona de la misma manera, nos dice Jesús, como una deuda del corazón o una deuda relacional. Y
no puedo mezclar ambos sistemas de justicia. O sea, quiere decir, no puedo cobrar a los demás lo que me deben, pero esperar que Dios pague por mis deudas y los cubra. O sea, o elijo el sistema humano donde otros me tienen que pagar a mí, pero yo también entonces tengo que pagar por mis deudas. O escojo el sistema divino donde dejo que Jesús paga. Jesús paga mi deuda, pero Jesús también paga la deuda de otros que tienen conmigo. No puedo mezclar los dos. O escojo el sistema humano y tengo que asumir las consecuencias, o escojo el sistema divino y recibo perdón, pero también acepto que Jesús pagó por los demás. Y con esto hoy queremos entonces continuar a la segunda parte de cómo perdonar de corazón, porque habíamos dicho qué significa de corazón. Y yo sé que eso es lo que ustedes están esperando para hoy y vamos a llegar ahí en un momento. Antes de llegar al corazón, quiero hablar brevemente acerca de lo que no es perdonar. Perdonar no es decir que no hay consecuencias, porque a veces uno podría decir, bueno, como yo soy cristiano y quiero tener este corazón generoso, pues digo, no hay consecuencias de lo que la persona me hizo y por esto, pues, perdono. No, sí hay consecuencias. Si te robaron algo a nivel de tu corazón, si dañaron algo en tu vida y hay consecuencias por la ofensa que ocurrió. No es negar la consecuencia, sino que es dejar que Dios asuma esta consecuencia. Dios se encargue de la consecuencia que la otra persona generó en mí. En un momento Raquel va a compartir de su vida personal una experiencia donde ella vio esto hecho realidad. Este principio de decir, sí hay consecuencias, pero Señor, yo confío que tú te encargues de ellas. Yo las entrego en tus manos. Lo segundo que no es perdonar no es permitir un abuso. Perdonar tiene que ver con el pasado, o sea, cosas que sucedieron en el pasado los puedo perdonar, pero posiblemente hay que establecer límites de protección para el futuro. Ejemplo, si hay violencia física y tú estás, o alguien que tú conoces, está experimentando violencia física, abuso de violencia, no significa que porque perdono al abusador, al violento, entonces tengo que seguir experimentando este maltrato o esta violencia. De ninguna manera. Yo perdono por causa de quién la persona es. Perdono lo que hizo basado en quién es. Pero establezco límites acerca del comportamiento de esta persona, porque eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios está siempre 100% dispuesto para perdonarnos, pero también Dios implementa consecuencias para nuestra vida, a pesar del perdón, donde Él nos perdona y quita la culpa de nuestro corazón, trae perdón a nuestro corazón y libertad a nuestro espíritu, restaura la relación con Él, porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, por medio del perdón, Dios restaura la relación con Él, pero puede haber consecuencias de mi pecado, que esto también es a veces necesario aplicar en una relación, o sea, donde hay una relación de abuso. Perdonar no significa permitir que el abuso continúe. A veces es necesario establecer límites donde si hay abuso, el abusador no puede continuar en este comportamiento tan equivocado y dañino. Pero el hecho de establecer límites no significa que no puedo perdonar lo que esta persona hizo y cómo afectó mi corazón. Quiere decir, importante separar estos dos.
Y una tercera cosa que no es perdonar es no disminuir la deuda o pretender de que no fue tan grave lo que la persona me hizo, la ofensa que ocurrió. Si fue algo grave, está 100% bien decir, fue muy grave. Esto me afectó terriblemente. Fue un pecado que cometieron contra mí. Puedo aceptarlo, puedo reconocerlo. No voy a disminuir lo que la persona hizo contra mí. Fue grave, tan grave que Jesús tuvo que morir por esta persona, por el pecado que cometió contra mí. Sí fue grave. Y Jesús entiende tu dolor plenamente. Es más, Jesús sintió este dolor, tu dolor, en la cruz del Calvario. Él llora contigo. Jesús en ningún momento dice, perdona porque no fue tan grave. No, no. Jesús dice, fue muy grave lo que quizás tu padre te hizo, o fue muy grave el abandono que experimentaste de tu cónyuge. Fue muy doloroso. Y yo entiendo tu dolor porque lo sentí y lo experimenté en la cruz del Calvario. Y porque yo lo sentí en su plenitud, yo pagué por él. Y por esto tú puedes cancelar la deuda de un dolor tan grave. Puedes cancelar la deuda porque yo experimenté este dolor en la cruz, pagué por él. Entonces, estos serían tres cosas de lo que no es perdonar. Y Raquel nos comparte ahora acerca de una experiencia muy profunda, pero también muy edificante en relación a esto. Sí, bueno, hace unos, no sé, me acuerdo ahora, 20 años más o menos. Sí, hubo una experiencia muy personal en la cual yo estaba esperando que alguien nos devolviera algo que habíamos perdido, em, básicamente pues toda la familia, y fue muy desafiante, muy doloroso, hasta me enfermé y era por causa de haber perdido la casa materna donde nosotros habíamos nacido. Y esto era algo muy difícil. Entonces, en mi corazón, pues, y como todos, ¿no? Humanamente queríamos hacer algo para lograr salvarla, pero no sucedió. Y cuando no sucedió y no sucedió con todos los intentos que hicimos, me acuerdo que Dios me dijo, em, tú necesitas soltar y entregarme esa casa, y entendí que él me decía, como la casa no te la quitaron aquí, a ti me la quitaron a mí. Entonces suelta esta deuda. Y porque para mí fue entender que libertad es soltar, y pude soltar. Y lo que pude liberar fue como el dolor de que la persona que nos hizo perder esa casa no tuvo responsabilidad, y más bien experimentamos con mis hermanas una condición de burla, y como no importa, como que da la misma, y era muy doloroso. Entonces me acuerdo que me senté en el borde de la cama a llorar, y le dije al Señor, Señor, yo te entrego esa casa a ti, te la deben es a ti, no a mí. Y suelto a esta persona de corazón, le suelto, no llevo más en mi corazón este sentimiento y sí, como esa molestia tan profunda. Y lo más impactante para mí fue que yo había estado enferma del colon, cosa que se relaciona mucho, muchas veces enfermedades físicas tienen que ver con falta de perdón, y la digestión tiene que ver mucho con eso, porque la falta de perdón nos genera amargura, sí, una molestia, algo tóxico en el cuerpo, y mi cuerpo estaba lleno de toxinas y tóxico, y me enfermé terriblemente del colon. Mi esposo me llevaba a urgencias, a veces sangraba, me hicieron colondoscopia, endoscopia, todo esto, y yo estaba muy mal. Lo cierto es que cuando di ese paso, me acuerdo que a los 2, 3 días tuve que ir
nuevamente a exámenes y el médico hizo ahí como unas llamadas y estaba hablando con médicos como una junta médica y bueno, yo esperando y me dice, señora, es que usted no tiene nada. Usted está bien. ¿Qué pasó? Si yo había visto sus heridas muy grandes en el colon. Y yo le dije, bueno, yo sé qué pasó, yo creo que Dios me sanó. No, pero le vamos a mandar otra endoscopia y otra colonoscopia. Dije, no, gracias, y me paré y me fui. Y sí, Dios me sanó totalmente. Yo recibí una sanidad completa cuando solté la deuda, cuando se la dejé a Jesús, cuando solté la persona, cuando solté la casa que amaba tanto, porque yo nací ahí, mi mamá tuvo 8 hijos en casa y yo nací en esa casa. Entonces pude soltarlo y creo que al soltar es un acto de fe, porque después lo que sucedió aparte de la sanidad, que fue lo primero, fue que recibí una casa de parte de Dios a los 2 años más o menos, o 2 y medio, nos trasladamos a nuestra propia casa que mi esposo construyó y fue impresionante porque me dio una casa como 2, 3 veces más amplia y no por el tamaño, sino por la generosidad de Dios y diciendo, mira, tómala. Y fue de verdad una experiencia muy poderosa y de aprender mucho. Recibí mucha paz y además siento que le dejé una herencia a mis generaciones, a mis hijas, de hacerlo, de lo que ellas vieron hacer en mí o los pasos que di, ellas sé que hoy tienen ese regalo de decir, como mi mamá perdonó, yo puedo perdonar, porque como lo hacemos nosotros, nuestros hijos lo van a hacer. Si nos quedamos con eso allá apretado, amarrado, y ese sentimiento, nuestros hijos van a copiarlo y nuestras generaciones van a multiplicar eso. Y la verdad es que queremos ser libres nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, dejar una herencia de, de perdón y de soltar, de cancelar las deudas y de permitir que Jesús pague. Es lo mejor que pude haber hecho. Y en eso lo que comparte Raquel, lo que a mí me impacta realmente es porque viví este proceso con Raquel y veía como en su corazón estaba claro el dolor tan grande por la pérdida y la injusticia que había ocurrido, pero también este sentir de cobrar la casa, o sea, me fue quitada mi casa donde yo nací, la casa de mi familia, me fue quitada, tienen que restituirlo, tiene que venir la justicia. Pero cuando Raquel soltó esta casa y esta persona de corazón, ella puso sus ojos en Dios. Y de hecho me acuerdo, Raquel dijo, Señor, esta persona no va a devolver la casa, no va a hacer que se restaure la casa, pero tú tienes el poder de Mm. darme una casa. Yo no quiero esperar más en esta persona, espero en ti, Padre. Y esto fue lo impresionante porque es verdad que 2 años y medio más tarde recibimos esta casa, no porque habíamos ahorrado, ni mucho menos porque habíamos tomado un préstamo, sino porque en verdad la recibimos. Fue Un don un de don Dios. que recibimos. Entonces fue algo que donde vimos el principio del cual estamos hablando, lo vimos hecho realidad. Y ahora en cuanto al corazón, porque Jesús dice ahí en el último versículo, así hará mi Padre Celestial con cada uno de vosotros, Mateo 18:35, si no perdonáis unos a otros vuestras ofensas de todo corazón. Y ahora, ¿qué significa de todo corazón? Porque a veces hemos escuchado la frase que perdonar es un acto de la voluntad. Bueno, ¿es realmente así? Yo diría perdonar comienza con un acto de la voluntad. La voluntad está involucrada, pero la voluntad no es el todo en el perdonar. Porque Jesús específicamente menciona de todo corazón. Y el corazón es más que solo la voluntad. ¿Y qué significa entonces de todo corazón? A ver, cuando yo soy ofendido de mi cónyuge, o de alguien alrededor, de un conductor en el tráfico que me cierra el camino, soy ofendido.
Y esta ofensa envía un mensaje a mi identidad. ¿Y cuál es este mensaje? En resumen, puede haber una diversidad, pero casi todos estos mensajes se condensan en un solo fundamento, un mensaje fundamental. Y es, no tienes valor. Tú no vales. O sea, en el tráfico, si te cierran el camino y te quitan tu espacio, tu puesto, el mensaje es, yo valgo, yo te quito tu lugar, tú no vales. O en el matrimonio, cuando el cónyuge no agradece un esfuerzo tuyo, el mensaje es, tú no vales, yo valgo, lo que yo hago vale, pero tú no. Y así sucesivamente podemos casi siempre condensar las ofensas y los mensajes a la base de que no vales, no tienes valor. Y cuando yo recibo este mensaje en mi corazón, porque eso es un mensaje del corazón, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con mi dolor, mi valor, tiene que ver con mi corazón. O sea, es más que solo mi mente. Ah, en mi mente me dicen eso. No, es más profundo, es en mi interior, es mi corazón. No vales, no eres importante. Esto es acá, adentro. Y ahí entonces, cuando recibo este mensaje, puedo dar un lugar especial al ofensor, porque cuando creo este mensaje, o sea, llega a mí, lo creo, muchas veces inconscientemente lo creo, especialmente cuando soy pequeño, cuando hay un papá que me abandona, es un ejemplo, y ahora, ¿qué mensaje le llega a este niño o esta niña, el papá que abandonó? Hijo, tú no eres importante para mí. Otros son más importantes para mí. Por eso yo me voy con otros. Tú no vales para mí. Y un niño no se da cuenta conscientemente de este mensaje, sino que es algo a nivel del corazón, algo interior. No valgo para mi papá. Y no solo el mensaje, no valgo para mi papá, sino no valgo en general. Llegó el mensaje, se sentó o se posesionó en mi corazón. Yo no tengo valor. ¿Y quién envió este mensaje? En este ejemplo, el papá. Entonces, mi papá, sin que yo me diera cuenta, yo le di un lugar a mi papá de que mi papá define mi valor con su acto de abandono, con su pecado, que me dolió terriblemente. Sin darme cuenta, le doy un lugar a mi papá para que defina mi valor. Y le creí que yo no tengo valor por su acto de abandono. Entonces, si yo permito que alguien más define mi valor, aunque no me haya dado cuenta, puede ser en la infancia, donde muchas veces comienza, pero puede ser más adelante en la vida también. Un profesor en el colegio que envía un mensaje muy doloroso: eres tonto, eres estúpido, no tienes inteligencia, no puedes, no eres capaz. Si yo recibo esto y lo creo en mi corazón, le estoy dando un lugar a este profesor que defina mi identidad, mi valor. Y así en el matrimonio, así con los hijos. Entonces, cuando esto es el caso, cuando esto sucede, ¿cómo llamamos el hecho de que alguien fuera de Dios está definiendo mi valor o mi identidad? ¿Cuál sería el término bíblico para esto? Es idolatría, porque le doy a alguien más que a Dios el lugar de definir quién soy, cuando Dios debería ser y debe ser el único que puede definir mi valor, porque Él me formó, Él me diseñó, me hizo, me trajo a este mundo. Solo Él puede definir mi valor, pero sin darnos cuenta, frecuentemente hemos dado este poder a otras personas. Nuevamente, sin darnos cuenta, no es consciente, no digo, sí, yo voy a dejar que mi papá defina mi valor. Y como él me abandonó, pues no tengo valor. No es aquí cognitivo, es inconsciente, es interno, es en el corazón. Entonces, por esto Jesús dice, de todo corazón. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto de todo corazón? Necesito tomar esta persona a la cual yo di lugar de definir mi valor
y necesito entregar esta persona al Señor Jesús y decirle, Jesús, esta persona no me define más. Es más, perdóname, Jesús, por sin darme cuenta, pero por darle un lugar a esta persona a definir mi valor. Perdóname, porque te quité tu lugar a ti y se la di a este papá, a este cónyuge, a este profesor. Perdóname, Jesús. Y ahora yo te devuelvo el lugar, que tú seas quien define mi valor, quien dice quién soy en verdad. Y esto va de la mano con el perdonar, con cancelar la deuda. O sea, remover la persona del lugar donde define mi valor es de la mano con cancelar la deuda. Yo digo, Padre, wow, tú me muestras, o sea, Señor, no lo había visto, pero ahora veo, yo le di un lugar a mi papá de definir mi valor. Padre, hoy le quito este lugar a mi papá, te lo entrego y dejo que tú pagues la deuda del abandono. Dejo que tú pagues por las consecuencias que su abandono causó en mí. Hoy, Señor, quito mis ojos de mi papá y los pongo en ti. Hoy suelto la deuda de mi papá que tú la pagaste y te pido, ahora dame tú, Señor Jesús, lo que mi papá me quedó debiendo. Porque en últimas, yo necesito recibir. Y esto fue el ejemplo con la casa que Raquel dijo, Padre, quito mis ojos de este hombre que nos robó la casa. Él no la va a devolver, la suelto. Pero ahora pongo mis ojos en ti y digo, Padre, por favor, dame tú el lugar de vivienda que necesito. Esto es el intercambio, eso es de todo corazón. Yo suelto a esta persona, le quito el lugar donde puede definir mi valor y cancelo su deuda porque Jesús la pagó. Amén. Entonces, esto es de todo corazón. ¿Por qué? Porque esta persona gobernaba mi corazón sin que yo me diera cuenta. ¿Tiene eso sentido? Puede ser el caso que sin darnos cuenta hayamos dado lugar a personas que definan mi valor en mi corazón. Entonces, al soltar las personas, al removerlos de este lugar, es de todo corazón. Y dejo que Jesús cancele la deuda. Y el mes pasado, estuvimos en grupos pequeños para ver, Señor, qué deuda, qué factura de cobro hay en mi corazón con alguien que me ofendió, con alguien que me robó relacionalmente. Y hoy queremos dar un paso más para decir, Señor, esta factura de cobro, y quizás hoy no la tienes a la mano, pero te vas a acordar seguramente qué era el mes pasado. Y si no estuviste el mes pasado, hoy todavía puede ser que mientras estuvimos compartiendo, Raquel y yo, Dios te mostró una persona y un evento donde te ofendieron, donde te causaron daño y hay una deuda relacional en tu corazón. Y entonces hoy podemos tomar esta factura de cobro de nuestro corazón, de verdad, es como una factura de cobro que dice, mi papá tiene que pagarme tal o mi cónyuge me tiene que pagar tal porque me causó este daño. Entonces podemos tomar esta factura de cobro y llevarla a la cruz y decir, Jesús, tú pagaste esta factura de cobro. Hoy, Señor Jesús, la rompo. Hoy dejo que tú la pagas. Está cancelada completamente por tu sangre, Jesús. Y hoy remuevo esta persona del lugar que yo le di. Le quito el poder que yo le di de definir mi valor. Y te digo, tú, Jesús, tienes el poder. Tú define mi valor, no esta persona. Entonces, con esto ahora queremos ir a los grupos pequeños para que cada uno pueda dar este paso de la deuda relacional que hay. Decir, Señor, hoy llevo la factura de cobro a la cruz, dejo que tú pagues y te entrego a esta persona que no dependo más
Mi valor no depende más de lo que hizo, dependo Ujú. de ti. Ujú. Entonces, si somos 3 personas en el grupo, puede empezar el primero y los otros respaldan este paso en oración, después el segundo, después el tercero, y así nos acompañamos unos a otros a poder llevar nuestras deudas a la cruz y dejar que Jesús las cancele. Elías nos va a enviar a los grupos pequeños para que oremos esto mismo juntos. Que no se